Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema relacionado con patología general, más enfocado a veterinaria. Vamos a hablar del tema de lesión celular y bueno, como saben, en este canal estos temas los voy dando para que estudiantes de medicina veterinaria y zootecnia puedan repasar, puedan usarlos para estudiar y bueno, sea un material de apoyo, ¿de acuerdo? En este caso voy a usar solamente la voz para que sea más fácil de poder, pues, ver, a lo mejor como un podcast. Y vamos a enfocarnos justamente en esos temas de patología. Pero recuerden que siempre que necesiten ustedes más información, bueno, en la descripción suelo dejar algunos libros, pero también son libres de consultarla en internet, en algún sitio confiable, ¿vale? Como dije, el tema va a ser lesión celular. Entonces vamos a empezar. Para que ocurra lesión celular, puede haber diferentes formas de dañar a esta célula. Las principales cuáles van a ser. Puede que haya un daño a la mitocondria, puede que haya una entrada excesiva de calcio, puede que haya un daño a las membranas celulares, puede que haya además un daño a los ácidos nucleicos. Cualquiera de estos nos va a generar trastornos en nuestra célula. Una vez que tenemos una célula normal, esta se daña por cualquier factor y puede haber dos caminos. Cuando el daño no es tan grave, puede ser reversible. Estamos hablando de que la célula se puede adaptar, ¿de acuerdo? Con algunos mecanismos que ya iremos viendo más adelante. Pero cuando el daño ya no es adaptativo, sino que ya es irreversible, cruzamos algo que se conoce como línea o punto de no retorno. Esto indica que la célula inminentemente va a morir. Aunque yo quite el estímulo, ya pasamos esa línea, ya pasamos ese estímulo y la célula se va a morir, ¿vale? Con diferentes mecanismos que ya iremos viendo. Ahora, ¿qué factores pueden alterar para que se tome uno u otro camino? Pueden ser factores como la duración, qué tanto me va a durar el estímulo, pueden ser segundos, milisegundos, horas, qué tan severo y qué tan extenso es este estímulo. No es lo mismo que yo a lo mejor me corte el dedo meñique que a lo mejor yo me corte el cuello, ¿no? El agente, qué tan grave o qué tan patológico va a ser esta agente, no es lo mismo que yo me enferme a lo mejor con influenza que a lo mejor me dé hepatitis viral, ¿no? El tipo celular y el estado fisiológico, claro, no es lo mismo que se me enferme una célula de la piel a una célula del corazón, porque las células de la piel se pueden regenerar y las del corazón no. El estado fisiológico, por supuesto, no es lo mismo que se regeneren células de un recién nacido, de un niño, a lo mejor de algún adulto mayor o de alguien que ya es geriátrico. El estado o la regeneración no es la misma. Y la capacidad de adaptación, si nuestras células pueden o no adaptarse a este estímulo dependiendo de su naturaleza. Pero, ¿qué causas o qué etiologías podrían llegar a dañar a la célula? Puede ser la más común y la que iremos viendo más adelante, la hipoxia, que básicamente es la deficiencia de oxígeno en la célula. Pueden ser agentes físicos, a lo mejor un vidrio que se me enterró, agentes infecciosos, una bacteria, un virus, un parásito, un hongo. Desbalances nutricionales, claro, porque si no hay nutrientes, no se pueden hacer las funciones básicas de la célula. Trastornos genéticos, que a lo mejor no tengamos un gen o que el gen se sobreexprese, que esté mutado. La disfunción inmunológica o deficiencias inmunológicas, pues si mi sistema inmune no responde adecuadamente, puede que yo enferme o puede que yo inclusive exagere la respuesta, ¿no? La sobrecarga o falta de trabajo, sobre todo la sobrecarga, perdón, sobre todo la falta de trabajo es la más común, es muy raro que se dé eh, un daño por sobrecarga, sí se puede, pero es un poco complicado, pero efectivamente se puede dar muy fácilmente por falta de trabajo.
El envejecimiento, bueno, lo que mencioné hace unos momentos, y agentes químicos pueden ser toxinas, que son creadas por microorganismos, tóxicos, que son creados por o de manera sintética, y venenos, que son creados por organismos macroscópicos, ¿no? Entonces, entendiendo este punto, vamos a hablar ahora de los trastornos del crecimiento, que como dije se pueden dividir en adaptativos y no adaptativos. Los adaptativos es cuando tenemos este daño celular leve que aún la célula puede llegar a revertirse. ¿Qué características tienen estos trastornos del crecimiento adaptativos? Bueno, que requieren forzosamente de un estímulo que no sea letal, porque si no, pues sería no adaptativo. El estímulo además debe ser constante y continuo, que se dé por tiempos prolongados. Si es un estímulo puntual, no se va a dar este estímulo y no se va a dar este crecimiento. Eh, Obviamente requieren de un lapso más amplio de tiempo para que se llegue a presentar. Y bueno, tenemos que en la mayoría, porque no en todos los casos, en la mayoría, si nosotros quitamos el estímulo, el tejido puede llegar a regenerarse. Pero bueno, que en su mayoría porque no siempre se va a poder, ¿vale? Entonces, ¿cuáles van a ser o qué, cuáles van a ser, mejor dicho, los trastornos adaptativos que vamos a ver el día de hoy? Van a ser cuatro. Va a ser la hipertrofia, la hiperplasia, la atrofia y la metaplasia, ¿vale? Vamos a hablar primero por la hipertrofia. Esta se define como un trastorno adaptativo que ocurre cuando un órgano o tejido aumenta de tamaño como consecuencia del aumento del tamaño celular. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que un tejido, sobre todo cuando hablamos de músculos, va a aumentar de tamaño porque sus organelos están creciendo. No porque haya más células, sino porque esa misma célula se hizo más grandota. Se presenta o se puede llegar a presentar en todas las células y todos los tejidos, pero de manera pura, digámoslo así, solamente se presenta en células con órganos, perdón, en órganos con células permanentes, es decir, células que no pueden tener división, como los músculos principalmente, ¿vale? Entonces, ¿cómo va a suceder esta hipertrofia? Puede ser que haya un estímulo hormonal, a lo mejor hormonas esteroideas, puede que haya estímulos como el factor natriurético auricular, secretado justamente en el corazón, por factores de crecimiento de fibroblastos, endotelinas, angiotensinas, alfa-adrenérgicos o inclusive la misma ley de Starling, ¿vale? En general, todo esto nos va a propiciar que haya un aumento en el tamaño de los organelos, ¿vale? ¿Cuáles principalmente? El retículo endoplásmico liso, en el caso de intoxicaciones crónicas, el retículo endoplásmico rugoso y el Golgi, en el caso de que nuestro organismo requiera producir muchas proteínas, las mitocondrias, en el caso de que requeramos mucha más generación de ATP, y el núcleo, en el caso de que requiramos mayor actividad metabólica, ¿vale? Esto va a generar que los organelos se vayan aumentando de tamaño para aumentar su función, ¿vale? Si aumentamos la función de la célula, generalmente nos ayuda, pero esto no quiere decir que en todos los casos sea beneficioso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, unos o unas estructuras que sufren mucho de esta hipertrofia son los vasos sanguíneos y el corazón, porque a veces hay fallas en nuestro organismo que requieren enviar más sangre. El corazón se exige enviar más sangre, por ende se hace más grandote porque no se puede dividir y genera esta cardiomegalia producida que es una hipertrofia en todas las palabras. Pero también se puede hipertrofiar el vaso sanguíneo y esto no es bueno
porque recordemos que un vaso sanguíneo tiene tres túnicas: la túnica íntima, que es el endotelio, la media de músculo liso y la adventicia. La túnica media es la que se va a hipertrofiar porque es la de músculo liso. ¿Qué ocurre aquí? Cuando una célula crece, generalmente crece hacia la luz del órgano, porque no puede crecer hacia afuera. Entonces, si un tubo le aumentamos el grosor de sus paredes, el tubo se vuelve más delgado, se cierra la luz de este órgano. Y recordemos que si hay o si el diámetro de un tubo es menor, la presión aumenta y eso puede provocar daños a nivel del sistema circulatorio, que también veremos en su respectivo tema. Pero bueno, esto es lo más común. ¿Cuál es otro ejemplo muy sencillo de hipertrofia? Cuando hacemos ejercicio. Cuando hacemos ejercicio, esta hipertrofia se da porque hay un aumento en la función celular, hay un aumento en la parte de este movimiento y nuestros músculos se hacen más grandes, nos ponemos ponchados, ¿no? Bueno, esa es una hipertrofia, porque el músculo esquelético, el músculo esquelético eh, no se puede dividir. El siguiente trastorno que vamos a ver es la hiperplasia. Esta hiperplasia va a ser un aumento del tamaño de un órgano o tejido como consecuencia del aumento en el número de sus células. Aquí todos los órganos y tejidos pueden llegar a tener hiperplasia, pero sobre todo aquellos que tengan o que puedan hacer mitosis, porque pues si la célula no se puede dividir, no puede tener hiperplasia. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona esto? Bueno, puede haber diferentes factores que nos hacen o que nos propician la división celular, como lo puede ser el factor de necrosis tumoral alfa, las interleucinas 2, que son generalmente interleucinas proinflamatorias, el factor de crecimiento del epidermis, factor de crecimiento hepático, catecolaminas como la noradrenalina, hormonas como la insulina y el glucagón, la T3, la T4. Puede ser que el mismo virus nos llegue a propiciar esta hiperplasia y en el caso de este estado de hiperplasia se puede llegar a considerar como un estado preneoplásico. ¿Por qué? Porque si un grupo de células, un grupo de órganos se está dividiendo constantemente, lo que nos va a generar es que puede, por azares del destino, que una de estas células salga con un error y por ende nos cause una mutación que nos cause una neoplasia o un tumor. Puede pasar, ¿vale? Em, Esto puede ser muy común. Por ejemplo, en el hígado se puede dar esta hiperplasia cuando el trabajo es más constante. A lo mejor le estamos dando muy bien al alcoholito y bueno, aumenta la función celular, aumenta eh, esos requerimientos del hígado y puede tener hiperplasia, ¿no? Que a lo mejor dejamos de beber y pues la hiperplasia se va. Es adaptativo, ¿vale? El siguiente de los puntos va a ser la atrofia. La atrofia se define como la disminución en el tamaño de un órgano o tejido adulto, eso es muy importante, que sea adulto, debido a una disminución en el tamaño o el número de sus células y estructuras. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo que es importante que sea adulto? Porque cuando el tejido no es adulto, no es atrofia, es hipoplasia. ¿Vale? Y lo veremos también más adelante. ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo es que sucede esto? Puede que haya una deficiencia en el aporte nutricional, que haya desnutrición o que haya isquemia o una falta de irrigación sanguínea. En cualquiera de los casos, los nutrientes de la célula disminuyen.
puede que haya una disminución en la carga de trabajo o que haya una denervación, que es una falta de estimulación nerviosa. Puede que haya una presión, una compresión que nos impida el correcto aporte sanguíneo. Puede que haya una pérdida del estímulo hormonal o un excesivo trabajo. Pero como dije, esto es muy complicado que suceda. No se ve tanto. De acuerdo, puede pasar, pero bueno, no se ve tanto. ¿Cuál es el ejemplo más sencillo de la atrofia? Cuando dijimos, hacemos ejercicio, nos ponemos ponchados, tenemos hipertrofia de músculos, nos ponemos pues más fuertes. Pero ¿qué pasa? Dejamos de ir al gimnasio, dejamos de tener eh, este estímulo constante, decidimos ser felices y nos acostamos, ¿no? Dejamos de ir al gimnasio un mes, 2 meses. ¿Y qué ocurre? Nuestros músculos ya no se usan tanto, ya no hay tanto este desgaste energético que nuestros músculos nuevamente se empiezan a hacer chiquitos, se atrofian. Y no quiere decir que yo me vaya a morir porque me dejé de ir al gym, ¿saben? Pero sí ocurrió este proceso, sí ocurrió esta atrofia. ¿Cuál es otro ejemplo? Eh, Cuando hay personas, animales que sufren una lesión, a lo mejor una fractura, y tienen que sufrir un yeso durante a lo mejor 2 meses, 3 meses, ¿no? Dependiendo de qué tan grave sea la fractura. ¿Qué pasa cuando le quitan el yeso a esa persona? Su pierna, su brazo, donde sea que tenga la fractura, se hace chiquito, ¿no? Se hace débil. ¿Por qué? Porque no se usó. Hay una atrofia por desuso del órgano. Pero también, por ejemplo, cuando por alguna razón tenemos un problema a nivel hormonal, a lo mejor, no sé, suponiendo, la ACTH ya no le llega tanto a lo que viene siendo nuestra glándula adrenal y falta o hay una falta de estimulación hormonal, nuestra glándula adrenal empieza a tener una atrofia porque no se está usando, lo que genera un síndrome de Addison, ¿no? Que bueno, eso ya lo veremos más adelante. Eh, Incluso en este ejemplo que di del adrenal, aunque yo vuelva, mejor dicho, a estimular hormonalmente a ese órgano, puede que la atrofia no se recupere, puede ser irreversible. Entonces, como dije al principio, estos trastornos sí, cuando los quitamos, pueden volver a su estado normal, pero no en todos los casos, ¿vale? Y cuando ocurre esta atrofia, generalmente el organismo trata de compensar o de cubrir el espacio que se dejó con tejido conectivo o grasa. Entonces puede haber esta sustitución de tejido, ¿vale? Y también, obviamente, el envejecimiento nos causa atrofia. Los músculos, los órganos, pues empiezan a tener esta degeneración, esta atrofia. El último de los trastornos del crecimiento no adaptativos va a ser la metaplasia. La metaplasia va a ser un cambio de una célula adulta por otra célula adulta de la misma línea germinal, más resistente pero menos especializada. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que una célula se cambie por otra para que aguante más. ¿Ok? Este también puede ser un estado preneoplásico. ¿Cuál es un ejemplo que a mí me gusta usar mucho cuando describo esto? Es eh, cuando tenemos problemas de úlceras estomacales, cuando tenemos problemas de vómitos constantes, de acidificación, de reflujo, nuestro esófago, en la parte sobre todo a nivel del cardias, empieza a tener irritación constante. El ácido clorhídrico empieza a ser tan dañino que empieza a afectar esta parte y poco a poco el epitelio del esófago se va a ir cambiando, se va a ir modificando para que sea más resistente.
¿vale? Eh, Otro ejemplo también puede ser en vías respiratorias, cuando hay este, una irritación constante en vías respiratorias. A lo mejor tenemos, no sé, algún virus, alguna bacteria que nos esté causando daño a nivel de vías respiratorias altas, que el epitelio respiratorio, que es este epitelio columnar ciliado con exocrinocitos caliciformes intercalados, va a cambiar a un epitelio estratificado escamoso para que resista más, pero pierde función. Ya no secreta moco, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo de metaplasia. Y si se perdieron con los términos que di de histología, tienen que repasar un poquito de estos temas porque los vamos a ocupar mucho, ¿vale? Eh, Necesitamos forzosamente entender histología para entender muchos de estos trastornos que vamos a ir viendo. Y puede haber de tres tipos, puede ser epitelial, puede ser mieloide u osteoide, ¿vale? Em, en el caso de la epitelial, dijimos, puede ser justamente esto, una irritación constante, en el caso del esófago, puede ser una deficiencia de la vitamina A, porque recordemos que la vitamina A es generalmente integradora de los epitelios, o puede ser inclusive fisiológico, cuando se recupera la glándula mamaria después de lactación. La ósea es un poquito más complicada. Ocurre en los primeros años de vida cuando hay una osificación de cartílago y se puede encontrar inclusive en algunos tumores como el mixto mamario, que es este tumor, es adenoma, adenocarcinoma de glándula mamaria. En perros es muy común encontrarla en muchos perros. Y la mieloide, esa sí es muy rara. El ejemplo más sencillo o más curioso más bien es que en el caso de los pollos y los pavos puede haber una hematopoiesis extramedular, es decir, que el hígado o el vaso pueden producir eritrocitos y células de origen mieloide en sus primeros días de vida, lo cual, bueno, es curioso, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí tendríamos la parte de los trastornos del crecimiento adaptativos. No son complicados, pero sí necesitamos estudiar bastante porque es bastante extenso este tema, ¿vale? Y ahora vamos a pasar con la parte de trastornos no adaptativos, ¿vale? Si quieren pueden tomarse un descansito, pausar el video unos 5 minutitos para que descansen y continúen con el resto del tema. El trastorno del crecimiento no adaptativo van a ser justamente aquellos que son permanentes, que pueden ser genéticos o congénitos. ¿Cuál es la diferencia? Es que genético puede venir antes de lo que sea la fecundación y congénito es cuando se da justamente al momento de la fecundación, ¿vale? La, el primer punto que tenemos es la agenesia. ¿Qué es la agenesia? Este va a ser la falta de un órgano o tejido como consecuencia de la falta de información genética, ¿vale? Y no hay obviamente esbozo embrionario. En este caso, el nombre no lo dice mucho, es A, que generalmente es un prefijo para decir sin, gen, que obviamente habla de genes, ¿no? En este caso, no hay información genética que me diga que ahí debe de ir un órgano, que ahí debe de ir un brazo, que ahí debe de ir una pierna. Entonces, puede ser que al momento de que hubo este cruzamiento en el DNA, al momento de que hubo esta parte, por alguna razón, ¿no? Porque Dios no te quiso, pues te dijo, ¿sabes qué? No te voy a poner la información genética para que tengas un bracito. Entonces, la persona o el perro o el gato o lo que sea, cuando nace, no va a tener el bracito, porque en su información genética no hay codificación para un bracito, ¿vale? No existe. No hubo ni siquiera un esbozo, no hubo un borrador que te dijo, ay, aquí está el bracito y lo quité. No, no hubo nunca, ¿vale?
La aplasia, por su parte, entonces va a ser la falta de un órgano o tejido con persistencia de esbozo embrionario como consecuencia de trastornos genéticos, ¿vale? Entonces, em, como dije, agenesia es no tengo el gen. Aplasia es sí tengo el gen, pero no salió bien, ¿vale? Entonces, obviamente, como si tengo el gen, si hubo un esbozo, si hubo como este borrador a nivel genético, a nivel embrionario que me dijo aquí tiene que ir un bracito, pero a lo mejor mi mamá no tomó ácido fólico, a lo mejor la ama de los perritos no se nutrió adecuadamente porque era de la calle, entonces hubo trastornos a nivel congénito que hicieron que el perro naciera sin el bracito. O a lo mejor tiene un bracito chiquito. O a lo mejor, eh, perdón, es no, no hay bracito chiquito, ¿eh? No hay brazo, definitivamente no hay brazo. O que a lo mejor salgan con esta espalda bífida o todo esto. ¿Qué puede pasar? Es muy común, por ejemplo, en perros o animales que sufrieron toxoplasma gondii, ¿de acuerdo? Entonces, sobre todo en vacas, eso es muy, muy común en vacas, esos problemas congénitos, ¿vale? Entonces, ¿por qué mencionaba que no hay bracito o no hay órgano chiquito? Porque el siguiente de los trastornos es la hipoplasia. Esta se define como la disminución del tamaño de un órgano o tejido por la incapacidad de poder crecer. Es decir, si tengo los genes, mi mamá a lo mejor sí, ¿cómo se dice? Sí se nutrió adecuadamente. Y aquí cuál o qué es lo que pasó. A lo mejor yo no pude nutrirme bien. A lo mejor el perro cuando nació le dio parvovirus, le dio moquillo, no se nutrió adecuadamente y creció pobremente. A lo mejor se quedó enano, ¿no? Siendo como que lo más sencillo. Pero esto o esta hipoplasia es muy común en órganos aislados o en todos los órganos, ¿vale? Entonces, esto puede ser causado por diversas etiologías, como lo es una enfermedad viral, ¿no? Como lo que dije anteriormente, isquemia, que a lo mejor no hay irrigación sanguínea en algún lugar, que la inervación sea de manera errónea o que haya desnutrición, ¿no? Eso es muy, muy, muy común. En- y por ejemplo, o un ejemplo que necesito aclarar es que cuando hay criptorquidia, es decir, que el testículo se queda retenido en la cavidad abdominal y no desciende, generalmente decimos, ah, es que tuvo atrofia de testículo. No, es que el tejido se atrofia. No es cierto. Cuando el tejido se queda retenido es hipoplasia. ¿Por qué? Porque no creció. No es que el tejido haya sido adulto, bajó y luego subió. No, no descendió, no creció. Es hipoplasia. No es, no es atrofia. ¿Vale? Hay que aclarar eso y hay que tenerlo muy en cuenta. Pero el órgano es normal, solamente es muy chiquito. O sea, el testículo sigue funcionando para lo mismo, pero es más chiquito. ¿Vale? Obviamente un testículo retenido no produce espermas, pero funciona produciendo hormonas. Entonces, es lo mismo, más chiquito. El siguiente de los términos que también luego solemos ocupar de manera errónea es la displasia. La displasia es o se define como el desarrollo desorganizado de un órgano o tejido que nos va a generar alteraciones a nivel macroscópico, ¿vale? Se puede presentar a nivel fetal, a nivel neonatal o en tejidos ya adultos, por ejemplo, en el caso de que hablemos de neoplasias, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo que a veces lo usamos de manera errónea? Generalmente usamos la más común, ¿no? La displasia de cadera. Ah, es que este pastor belga
perdón, este pastor alemán tiene displasia de cadera. Se llama comúnmente así, pero no es exactamente eso. Porque no es que el hueso, no es que el acetábulo, el fémur hayan crecido de manera desorganizada o que la cabeza de repente tenga forma cuadrada o no. El tejido creció bien. Creció a lo mejor con deformaciones, ¿vale? Pero no es que haya crecido desorganizadamente. Solamente hubo cosas que no quedaron adecuadas ahí. Pero no creció desorganizado. ¿Qué tiene esta articulación o qué tiene esta displasia de cadera, comúnmente llamada? Tiene dos cosas. Tiene eh, una artritis, es decir, la articulación se empieza a inflamar y hay una artrosis, hay una degeneración o pérdida del tejido. Por eso es que primero la displasia, en los primeros incluso meses de vida, puede que el perro ande como si nada. Pasa un tiempo, se inflama la articulación, al perro le empieza a doler, hay una pérdida en el tejido del cartílago, en los condrocitos empiezan a disminuir y empieza a haber ya un roce, porque hay una pérdida del tejido. Pero no es que el tejido haya crecido mal, sino que hubo esta inflamación y hubo esta degeneración que nos provocó el daño, ¿vale? Entonces, lamentablemente tenemos que seguir diciéndole displasia de cadera, pero no es lo adecuado, no es una displasia, ¿vale? ¿Qué sí es una displasia? Una neoplasia, un tumor. Crece a lo menso, crece muy grandote y no tiene que crecer así, ¿vale? Y bueno, ya el último de los trastornos del crecimiento no adaptativos va a ser la anaplasia. Esto se define como el retroceso o cambio regresivo a estados embrionarios de una célula, ¿vale? Esto generalmente nos ayuda mucho cuando en citología hacemos criterios de malignidad de tumores, porque vemos estos esbozos, vemos anisocitosis, vemos anisocariosis, ¿no? Entonces, generalmente también va acompañado de un crecimiento y una multiplicación, pues, desordenada que nos generan estos tumores, ¿no? Estos cánceres, ¿vale? Entonces, con este último trastorno podemos dar como culminado el tema de lesión celular. El siguiente tema que les recomiendo que vean en secuencia va a ser el de daño celular. También es un poquito extenso, pero si lo atendemos de manera adecuada, nos va a resultar muy sencillo. ¿Vale? Si tienen alguna duda, bueno, pueden poner en los comentarios. Casi no respondo a los comentarios porque no tengo mucho tiempo, pero si puedo, lo responderé. ¿Vale? Espero que les haya gustado mucho la clase o les haya al menos agradado aprender un poquito aquí conmigo. Así que, bueno, los dejo y nos vemos en el siguiente video y se cuidan.